Buenas, tenemos el privilegio de presentarles nuevamente las noticias del cielo a la tierra, las buenas nuevas de salvación. Hoy nos encontramos con el hermano Daniel Ladeo. Bienvenido, hermano. Vamos a seguir compartiendo estas maravillosas noticias que están en el maná que da vida, que produce aliento, esperanza. Este maná que nos ha traído el Señor, ese pedacito de cielo que tenemos aquí en la tierra, que es la palabra de Dios. ¿Quieren conocer a Jesús? Lean la palabra. ¿Quieren ver a Jesús? Lean la palabra. ¿Quieren que Jesús les hable? Lean la palabra, porque la palabra es viva y eficaz, la palabra es vida. Sabemos que la palabra que no es cualquier libro, sino es un libro inspirado por Dios. Entonces, cuando leemos la palabra, nos da vida. Yo quiero orar para iniciar a través de esta palabra, porque sabemos que Dios respalda su hermosa palabra que está en el Salmo 119, y voy a orar con el versículo 12, que dice: bendito sea, Señor, enséñame tus decretos, con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite, y jamás olvidaré tu palabra. Trata con bondad a este siervo tuyo, así viviré y obedeceré tu palabra. Abre los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Eso es lo que anhelamos. ¿Qué hace la palabra? La palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Entonces le pedimos a Dios, ¿y cómo Dios abre nuestros ojos? A través de la luz del Evangelio. Y eso es lo que queremos transmitir. Las buenas noticias, las noticias del cielo a la tierra, que están a través en el capítulo 38 de Génesis. Hermano, ¿qué tienes para contar? Bueno, muy buenas tardes. Hagamos el breve resumen con esta narración del capítulo 38 de Génesis. Dice la palabra que Judá, el cuarto hijo de Jacob, se separó de sus hermanos y se fue para la tierra de Andudá, en la casa de un amigo de él. Y estando allá, vio a la hija de Súa, el cananeo, a Tamar. Sí, y pues le gustó, me imagino cómo fue el romance, pues, y se casaron y le llegó a ella y tuvieron el primer hijo, Er, que le llamaron Er. También volvieron a tener relaciones y tuvo su segundo hijo, Onán. Y tiempo después, ya en una parte diferente, volvieron a tener y luego tuvo su tercer hijo, Sela. Pero llegando Judá, le consiguió pareja o esposa a su hijo Er, a su primogénito, pero este había hecho lo malo delante de los ojos de Jehová y Jehová le quitó la vida. Entonces Judá fue a su segundo hijo, a Onán, y le dijo que hiciera caso de la ley de liberato, que es el hijo mayor moría sin tener descendencia, sin la descendencia, el que seguía tenía que dar descendencia al mayor. ¿Cómo se llama esa ley, hermano, en la antigüedad? La ley de liberato. Y entonces Onán no quiso, porque sabía que la descendencia no iba a ser de él, sino del hermano. Se negó y más bien prefería descargar su sustancia en la tierra. O sea, eyaculaba afuera, para que no estuviera. También desagradó esto a los ojos de Dios, el cual le quitó la vida también. Pero el tercer hijo Sela era muy menor, un niño, y entonces él más bien le pidió a su nuera Tamar que se fuera para la casa de su padre, que cuando ya Sela creciera o era mayor, pues la daba en casamiento con él. Pero Judá nunca quiso, o se lo olvidó, no quiso, por temor que pronto el hijo también muriera. Y esta muchacha Tamar, al escuchar que Onán iba a cierta tierra a los trasquiladores de las ovejas, pues usó una estrategia, se quitó su ropa de luto y se disfrazó, se puso su velo y se tapó su cara, pues haciéndose pasar o aparentar ser prostituta. Estando Judá cerca, pues la vio, y la arrimó y le propuso que si quería tener relaciones con él. Ella le dijo que sí se podía, pero tenía que dejarle
que tenía que pagarle, algo así, y él le dijo que sí le iba a mandar a dar un corderito, pero ella dijo que tenía que darle algo como de prenda, como que él fuera a cumplir sus palabras. O sea, tú me vas a pagar, pero no lo tienes aquí, entonces déjame algo en garantía. Y él le dio su sello, su básculo y su... El cordón. Vean, dice, dame tu sello y su cordón y el bastón. Fueron 3 elementos. Pero esta estrategia la utilizó Tamar, porque vio que ya el tercer hijo había crecido y no le había dado como esposo para ella. Pero hermano, algo tan tremendo es porque ella sabía, o sea, Tamar sabía que él era su suegro. Entonces, como ella lo que anhelaba era quedar en embarazo para poder tener descendencia, ella sabía que iba a quedar en embarazo y quería tener con qué comprobar. Él porque no sabía quién era la... Sí, lo que pasa es que yo estoy abreviando el capítulo. La noticia. Ahorita ya quitamos. Bueno, y más tarde llegó mucho tiempo. Ella volvió a su casa, se volvió y se colocó su ropa de viudez, y con el tiempo llegó a oído de Judá que la nuera como que había estado en fornicación y que había salido en embarazo. Cosa que no le gustó a Judá, el cual rechazó absolutamente eso y mandó que la sacaran y la quemaran. Cuando llegó eso a oído de ella lo primero que hizo, y le mandó a decir a su suegro que con la persona que ella les había acostado, que se había sido encinta, él había dejado esos 3 objetos, el sello, el báculo y el bastón o la vara. Y entonces Judá reconoció que eran los elementos de él y manifestó que ella era inocente, que su padre era él, que ella antes había actuado con justicia. Bueno, eso más o menos es y más adelante vemos que en el embarazo de Tamar, porque ella salió embarazada de su suegro, en el tiempo de su embarazo se vino gemelos. Pues cosa que en la Biblia se habla más o menos 2 o 3 casos de gemelos, pero sí es gemelo, y que en el tiempo del parto vemos que el primero sacó su mano y la partera que estaba ayudando en el parto le amarró, pues, como lo que la costumbre que tenían, un hilo color rojo de escarlata, pero él te volvió y metió la mano y salió el segundo. Muy parecido como Jacob y Esaú, ¿cierto? Amén. Entonces la partera quedó asombrada porque le dijo que qué brecha es esta, acá esto. Porque el primero esto ocurrió y salió el primero, salió el primero, el segundo, y aquí que el otro. Dice, te abriste espacio. Sí, abrió la herida, y se abrió el espacio. Bueno, ese más o menos ese es el resumen de este capítulo 38. Ahí vemos también las enseñanzas de que el primero que falló. O bueno, vemos que también esos son, si me voy a ir por la línea de la línea de la genealogía o de la línea mesiánica, vemos que esos son esas cosas que impedían impedimento de que se diera esta línea mesiánica, y el primer impedimento fue la falta, la responsabilidad de Judá a no llevar su tercer hijo en casamiento con Judá, con esta muchacha Tamar, impidiendo que así se siguiera la línea. Vemos esos casos que desde Génesis 3:15 el Señor dio su promesa, la promesa de los siglos, que era que iba a tener su simiente, iba ¿cómo es? 3:15, la simiente que pondré enemistad entre tú y la simiente. Se colocará enemistad, esa es la promesa del siglo, y de ahí comenzaron a pasar varios sucesos que impedían o querían intervenir en la línea mesiánica. Allá comenzamos el primer impedimento que nos muestra la palabra, es cuando Dios, que a causa del pecado, de la maldad del hombre, Dios mandó el diluvio. Ese es un primer experimento de la línea mesiánica. El segundo fue cuando ya vemos que
los hijos de Judá, de que estamos en el capítulo 38, los hijos de Judá se negaron por su maldad de que se diera ese linaje, que se diera esa línea mesiánica. Que también vemos el faraón decreta la muerte de los niños en esos capítulos 1. Bueno, estoy comentando primero sobre la línea mesiánica. Ya no volvemos al capítulo 38. El cuarto fue Jorán, que mató a todos sus hermanos de la descendencia de Judá, en 2 de Crónicas 21:14. Sigue Atalía, madre de Josías, destruye a toda la descendencia real de la casa de Judá, 2 de Crónicas 22:10. Amán trama la destrucción del pueblo judío en el libro de Esther 3:8-15. Herodes el Grande, ya en el Nuevo Testamento, ordena matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, cuando fue prácticamente engañado por los magos, Mateo 2:16-18. Y también vimos que el mismo Satanás en persona quiso impedir con la tentación en el desierto de nuestro Señor Jesucristo, también que se diera, pero ya aquí ya fue en el ministerio, ya eso no fue antes, esto fue ya después del nacimiento de Cristo, estas obstáculos. Y también vemos que los religiosos de la sinagoga, ahí en Nazaret, también intentaron tirar a nuestro Señor Jesucristo por un despeñadero. Y el último caso que vimos fue que Simón Pedro también le estorbó al Señor, porque quería que el Señor no se dejara llevar a la cruz, donde el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Eso está en Mateo 16:21, hermanas, sobre la línea mesiánica, lo que el enemigo trataba de impedir. Ahora sí, hermana, volvamos al 38, al otro tema, el tema yo enfaticé en Tamar. Bueno, a mí en el título de la palabra de Dios, las noticias, dice Judá y Tamar. También me llama mucho la atención, todo lo que el hermano dice es muy importante, porque sabemos que la palabra de Dios es cristocéntrica. Desde Génesis hasta Apocalipsis estamos hablando de Jesús. Y aquí lo que el hermano Daniel nos está hablando es de todo el impedimento de Satanás, desde el inicio, desde el principio, cuando la serpiente se le apareció para engañar a Adán y Eva, todos los obstáculos que han habido. Pero aquí me llama la atención en este capítulo 38 que nadie va a poder estropear la obra de Dios. O sea, eso es la victoria que tenemos los hijos de Dios, esa es la victoria, la confianza, la esperanza que tenemos, que aún ni siquiera nuestros errores ni nuestras debilidades serán impedimento para el Señor. No para que nos estemos justificando cuando fallamos, sino para que por gratitud y aparte de eso por obediencia a su palabra, a esa vida eterna que nos ofrece. Y así como oramos ahorita, Él nos da el entendimiento a través de los estatutos, de la ley. Cuando hablamos de la ley, no es que estemos ya bajo la ley, pero el Señor nunca vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento a la ley. Entonces aquí vemos que dice Judá y Tamar, pero a mí me llama la atención que dice que Judá se apartó de sus hermanos. Sabemos que a veces apartarnos no es bueno. Solamente tenemos que estar unidos en amor, unidos en obediencia, unidos en comunión, unidos a esas personitas que nos quieren ver cada día más, hablándonos de la palabra, orando en la fe. Tenemos que estar unidos. Mismo que aquí dice que hubo una separación. ¿Qué fue lo que apartó al hombre de Dios? El pecado, ¿cierto? Desde el inicio vemos que ¿qué quiso hacer Satanás? Separar a Adán y a Eva de Dios, porque tenían una relación, porque tenían una comunicación. Mire que el Señor les dijo, ¿dónde están? Sería que Dios no sabía dónde estaban. El Señor no les preguntó qué hicieron, porque es que Dios sabe todo lo que hacen. Pero el Señor dice dónde están. Y si vamos a ver la Biblia, podemos verlo también cuando le pasó a Jesse, el siervo de Eliseo. Sabemos que el profeta Eliseo era el mismo Dios, eran los ojos de Dios y la voz de Dios, porque él le dijo, yo he visto de dónde viene. Entonces sabemos que es tremendo que cuando Dios nos habla a través de su palabra, Dios sabe dónde estamos. Nosotros podemos estar en la iglesia, nosotros podemos estar en el trabajo, nosotros podemos estar en nuestro hogar y podemos engañar a las personas, pero Dios sabe dónde estamos. No se trata de lugar, no se trata de posición, sino se trata de convicción de verdad, que donde estemos el Señor pueda decir ¿dónde está? ¿Por qué el Señor dice dónde está? Porque a veces podemos estar en un lugar, pero nos hemos movido de la presencia de Dios, nos hemos movido del temor de Dios. Y aquí me llama la atención lo de Judá y Tamar, es porque dice que los hijos de Judá, el primero, no agradó a Dios. ¿Y quién lo mató? Dios.
A veces pasan cosas en nuestras vidas que no es el enemigo. Es muy triste decirlo, es muy duro decirlo, puede parecer muy fuerte, puede parecer piedra, pero es pan. La palabra de Dios es esa piedra que quebranta, ¿cierto? Es ese martillo, perdón, que quebranta la piedra. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios con nuestras vidas? Mire que aquí dice que el mismo Dios lo destruyó. A veces nosotros nos sentimos tristes porque alguien nos rechaza, porque alguien nos hace daño, pero cuando seamos rechazados, así sea por el mundo, porque la misma palabra dice que seremos aborrecidos por causa de su nombre, sintámonos gozosos, pero que nunca seamos rechazados por Dios. Mire que aquí el mismo Dios fue el que ¿qué? Le quitó la vida, porque su vida no agradó a Dios. O sea, su vida no agradó a Dios. Entonces, que nosotros vivamos para agradar a Dios, que vivamos para obedecer a Dios, que si nos equivocamos podamos llegar confiados ante Dios, pedirle perdón con un corazón contrito y humillado, y el Señor nos levanta. ¿Por qué? Porque la palabra dice que 7 veces cae al justo y 7 veces Jehová lo levanta. Pero ¿a quién levanta? Al justo, porque Dios nos ha sellado con su Santo Espíritu, y su palabra también nos enseña que nada nos arrebatará de su mano. Entonces, esta palabra, aquí estamos viendo todas las equivocaciones que cometió Judá, pero también las que cometió Tamar, porque Tamar fue y se vistió de prostituta. Ella no era una prostituta, o sea, ella decía, yo consigo ese hijo como sé. Me hace acordar a cuando Abraham y Sara, ¿cierto? El Señor les dio una promesa, iba a ser a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Pero entonces digo, no, ya se murió este hijo, ya se murió este otro. ¿Y qué pasó con Judá? Él supuso, que a veces nos pasa a nosotros. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios se interpreta por sí sola. Así estudiemos teología o estudiemos hermenéutica y estudiemos todo, y muy bueno, porque ahí nos dan las herramientas para las similitudes. Podemos decir, ve, esa taza de pronto era amarilla, pero la palabra de Dios no es para suponer. La palabra de Dios es para entenderla y para obedecerla, ¿cierto? Porque su palabra se interpreta sola. Y vemos aquí que solamente Judá no cometió el error, porque él dijo, no, ya así como murió mi hijo él y como murió mi otro hijo, ese también va a morir, yo no se lo voy a entregar. O sea, que tampoco quiso hacer la voluntad de Dios. Cuando habla que el otro no quiso cumplir el papel del hermano, fue porque hizo su eyaculación fuera. Sabemos que el semen es el que da la vida, ¿cierto? Es el que, y más en esos tiempos, que era algo muy sagrado, porque eso era un pacto establecido por Dios para que siguiera lo que ha hablado tanto el hermano, esa genealogía que ya hay. Y vemos aquí que Tamar se dice prostituta, pero Tamar va a un lugar, yo me imagino que no fue a la iglesia, ¿cierto? Que no estaba por allá. ¿Por qué fue ese vestido de prostituta? Entonces, de más que Judá visitaba a esas mujeres, ¿cierto? ¿Por qué se va a vestir de prostituta? ¿O por qué de pronto no tomó la posición de Ana de orar? Y el Señor le dio a Samuel. Entonces, a veces tomamos o no agrada a Dios. Entonces, es mejor hacer como Dios diga, así a Judá no le parezca, si no tenga la aprobación de nadie, pero que tengamos la aprobación de Dios. Y vemos aquí qué tan tremendo, porque ella se vistió de prostituta. Y dice que ya después, cuando se enteró, y pasaron por ahí 3 meses, cuando ella se enteró, ella pidió una garantía. No, yo tengo con qué comprobarle a él que él fue el que me embarazó. Ella pidió, él no sabía quién era él. Pero vamos a ver aquí que él la mandó a matar, que la quemaran, no, el más justo, el más correcto, pero no había contado que había salido acosado con la prostituta. Pasa como la mujer cogida en adulterio, ¿cierto? La samaritana, ¿cierto? También la samaritana todo el mundo la juzgaba, porque, ay, vea, sale a buscar el agua escondida, o la mujer que regaló el perfume al Señor, todas eran malas y ellos eran los buenos. Entonces vemos aquí que Dios es que conoce nuestra vida y que siempre se va a cumplir la voluntad de Dios, que siempre se va a cumplir el propósito de Dios. Entonces, que esta enseñanza nos ayude a que no importa que tengamos sello, cordón, bastón, que le pidamos a otra persona algo por garantía, sino que tengamos el sello del Espíritu Santo, que tengamos la garantía de que es Dios quien nos pide. Porque a veces queremos, yo voy a hacer esto, voy a tener este as bajo la manga, pero ¿de qué nos va a servir si realmente no estamos obedeciendo a Dios? Que así nos equivoquemos, porque no somos perfectos, nos equivocamos, pero ya no nos deleitamos en el pecado, estamos en este cuerpo, vamos como ya. Pero ¿quién nos va perfeccionando? La obra de Dios. Entonces damos gracias a Dios por esta palabra, que no seamos como Judá, que no seamos como Tamar, que seamos, digamos, el ejemplo vivo que es Jesús, que nos habla de su amor, de su sacrificio tan hermoso que ha hecho por nosotros, que no se da por vencido por nosotros. Entonces glorificamos el nombre del Señor, que esta buena palabra, si de pronto te has equivocado, has tomado malas decisiones, pueda volver a Dios, que no caigas en las manos, dice la palabra que qué miedo caer en las manos de un Dios vivo. Entonces es mejor agradar a Dios
y no a los hombres. Hermano, despidámonos, qué bendición esta palabra, gracias por todas estas noticias, es un buen reportero, todas estas noticias que trajo del cielo a la tierra, qué bendición. Despídenos con una pequeña oración, hermano. Buenos hermanos, aquí estamos delante de la presencia de nuestro Señor, que esta palabra haya sido de provecho, no es palabra nuestra, es palabra de nuestro amado Señor y Creador, es la verdad absoluta. Esta palabra nos sirvan para edificarnos, nos sirvan para exhortarnos, nos sirvan para reprender y exponer nuestro pecado. Amén. A Dios sea la gloria y la honra, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi Señor, te pedimos perdón ante todos, somos pecadores de una u otra forma, mi Señor, pero tenemos abogado, Señor. Aquí acudimos, mi Señor. Ya como dice la hermana, no podemos dejar que el pecado se enseñoree de nosotros, sino que todo lo que hagamos lo hagamos para tu agrado, para glorificar tu nombre, bendito Dios. Aquí estamos, bendito Dios. Aquí estamos arrepentidos, humillados delante de tu presencia. Que esta enseñanza llegue a todo corazón abierto, Señor, que esta enseñanza llegue a aquella persona, mi Señor, que tú quieres que le llegue, mi Señor. Que estas noticias se sigan difundiendo a nivel nacional e internacional. Señor, aquí estamos. Aquí nos entregamos y aquí te damos la gloria. En el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, amén.